Buenos días. Continuamos el ciclo de homeostasis del agua y ya vamos a entrar más de lleno, después de todas estas vueltas que hemos dado, de revisar conceptos, de revisar fisiopatología, etc. Vamos a entrar de lleno en las deshidrataciones. Pero antes de continuar, voy a decirles algo que no había dicho. No voy a repetir, voy a decir algo que no había dicho. Existe una pequeña cantidad de líquido que no está ni dentro del espacio intravascular, ni dentro del espacio intersticial, ni dentro del espacio intracelular. ¿Y dónde está? Se encuentra en algunos espacios muy especiales que tienen pequeñas cantidades de líquido y que en total van a ser alrededor de 1 a 2 litros, entre 1 litro y 2 litros. Está en compartimientos que no están comunicados con el intersticio, ni están comunicados con el plasma, compartimientos cerrados, y no está dentro de las células. Pasó por las células y cayó en esos compartimientos. Son compartimientos que necesitan agua dentro de ellos. Y son pequeños, son estos compartimientos, lo que son muchos, pero son pequeños. Esto se llama compartimiento transcelular, porque el agua entra ahí a través de las células. El líquido fue liberado por las células hacia este espacio. Entre ellos están el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial de las articulaciones, el líquido que lubrica las articulaciones, el líquido pleural, el líquido peritoneal, que también son líquidos lubricantes de estas cavidades, y el líquido que está contenido en el ojo, que es una pequeña cantidad también, pero que se le suma a este gran compartimiento, este gran espacio que se llama espacio transcelular. La cantidad de agua en el cuerpo puede variar por varios motivos. Puede que sea que se gane por la ingestión de grandes volúmenes de líquido. Estamos, por ejemplo, los cerveceros que se toman 10, 12, 14, 15 cervezas de una vez, calculen la cantidad que tiene, la cantidad de líquido que hay en cada cerveza, y entonces esa persona solamente con 10 cervezas, pues ya bebió mucho más agua de la que debía haber bebido en el día. Pero sume, le queda la gastritis, queda la molestia, que agua, 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 y cuando vienen a ver es una cantidad enorme. Y la otra la hacen los médicos a veces con un exceso de suero intravenoso en un paciente que no lo necesita. Entonces nos pasamos de líquido, le ponemos a un paciente que tal vez no lleva esa cantidad, le pasamos 3 litros en el día, 2 litros en el día, pero el paciente sigue tomando agua, sigue alimentándose. Cuando venimos a ver al paciente se le suministran 4 o 5 litros de agua en el día. Y entonces es una cantidad excesiva. Pero también puede perderse cantidades excesivas de agua por otras vías, por ejemplo, los vómitos. La persona que vomita pues está perdiendo agua y está perdiendo también algunos otros electrolitos por la diarrea. No son los mismos electrolitos que se pierden por el vómito que por la diarrea. Ya eso hablaremos más adelante. Bien, pero en el vómito sobre todo se pierde cloruro e hidrogeniones. En la diarrea sobre todo se pierde potasio. Pero se pierde agua, que es lo que estamos hablando hoy. Se pierde agua por lo que tanto diarrea como vómito. También cuando la cantidad de orina es excesiva, la persona orina mucho por cualquier motivo, porque tomó cerveza, puede ser también, pero puede ser que sea por una diabetes mellitus descontrolada, por cualquier causa, la persona orina mucho y entonces pierde mucho líquido. O puede ser que la persona se someta a ambientes muy calurosos y al someterse a ambientes muy calurosos suda excesivamente. Y esta sudoración excesiva también hace que se pierda agua. No obstante, aunque se pierda agua, el agua se mueve con gran rapidez a través de las acuaporinas de las células hacia afuera o hacia adentro, a través de las membranas celulares un poquitico, a través de los poros vasculares. Y entonces, ¿qué pasa? La osmolaridad de los dos grandes compartimentos intra y extracelular se equilibra con rapidez. ¿Por qué se equilibra? Por el paso del agua, que ya hemos hablado de esto. Después vamos a ver cómo se resuelve el problema de los solutos. Pero de entrada se resuelve el problema del volumen de agua perdido. La concentración de soluto en ambos compartimientos no se altera con facilidad. ¿Gracias a qué? A la impermeabilidad de las membranas celulares en la mayoría de ellos. O sea, se mantienen los solutos que están dentro de cada uno de los compartimientos. Y esos solutos son menos tal vez, pero tienen la misma composición. Y entonces lo que hay que reponer es agua hasta que se alcanza una tonicidad igual en todos los espacios. Entonces ya ahí no se sigue intercambiando agua. Por esos dos aspectos, el paso del agua de un compartimiento a otro y la impermeabilidad de las membranas celulares a los electrolitos, la osmolaridad plasmática de 285 a 296 milimoles por litro y la intracelular se mantiene habitualmente estables a pesar de la pérdida de líquidos y electrolitos. O sea, hay una isotonicidad, la osmolaridad plasmática, la osmolaridad intersticial y la osmolaridad celular se compensan con rapidez por el paso de agua. Pero esto crea otros problemas, ¿no? En la práctica clínica,
Ya había dicho el concepto de la OMS que es un tipito, pero en la práctica clínica deshidratación se define como la pérdida de agua con o sin sodio mayor de la que el cuerpo puede reemplazar. Se parece mucho al concepto de la OMS, pero es un concepto práctico. Se pierde más agua de la que el cuerpo por sí mismo puede reemplazar con facilidad. Se pierde sodio o no se pierde sodio, pero se pierde agua. Y esa es la deshidratación. Pero no podemos olvidarnos del sodio, a pesar de que estemos hablando que se pierde agua nada más, no podemos olvidarnos del sodio. La mayoría de los casos con deshidratación son causados por pérdidas no renales, vómitos, diarrea, sudoración. La sudoración no tanto, pero imagínese usted una persona que trabaja en una panadería, que está sobre el horno todo el día, o que trabaja en hornos de fundición, en locales donde se suda mucho, pierde mucha agua por esa vía. Bueno, recuerdo hace muchos años en Cuba que se cortaba caña, que se le daba a las personas que estaban cortando caña, se le daban tabletas de cloruro de sodio para aumentar la osmolaridad plasmática y entonces mantener agua en el cuerpo que no subiera tanto. Esto no sé si alguien lo recuerda, pero yo recuerdo perfectamente bien. Hasta yo una vez tomé unas tableticas de estas que me dieron. Estaba cortando caña también, desde luego, ¿no? Yo por eso sentí algo, se sentí. Cortando no, estaba trabajando, preparando los campos de caña. Eso fue en el 69. Me dieron unas tableticas y me las tomé desde luego. Bien, vómito, diarrea, sudoraciones excesivas, tres fuentes de pérdida de agua importantes. Y se pierde agua y se pierde sodio por estas vías, sobre todo por los vómitos y diarrea, y la osmolaridad, por tanto, no varía mucho. Está isotónica. Iso igual tono, concentración, pero se pierde volumen de líquido. Disminuye el volumen en sangre. Eso se llama hipovolemia, disminución del volumen. Y si es igual a o mayor a un 10%, puede causar disminución de la presión arterial, y si es mayor de un 20%, la persona puede caer en shock. Por tanto, el volumen de sangre circular no debe perderse más de un 10% porque baja la presión arterial, y no puede perderse más de un 20% porque la persona presenta shock. La pérdida de líquido, inicialmente la pérdida de líquido por cualquiera de las vías que mencionamos, lo primero que afecta es el espacio intravascular, porque la circulación es la que está pasando por todas partes. Pero el agua del intersticio se desplaza muy rápidamente hacia el interior de los vasos sanguíneos por aumento de la presión oncótica intravascular. Y recuerden, hablamos de la fuerza de Starling, ¿eh? Y entonces más o menos compensa dentro de la cantidad de agua que existe, pero esto disminuye el agua en el espacio intersticial. Al disminuir el agua en el espacio intersticial, aumenta la tonicidad. Al aumentar la tonicidad del espacio intersticial, arrastra agua dentro de la célula hacia afuera, porque está hipotónica, o sea, hipertónica fuera de la célula, entonces arrastra el agua va hacia donde hay mayor tonicidad. Y entonces esto hace que se pierda agua también de dentro de la célula, pero las células tienen la mayor parte del agua corporal. Y esto entonces, como si no es muy intenso, más o menos equilibra el volumen de líquido circulante, resuelve el problema de la hipovolemia, y tenemos un problema ahora de deshidratación, pero una deshidratación que se ha compensado por el desplazamiento de agua por estos mecanismos. La pérdida de agua se ha distribuido uniformemente. Estos mecanismos permiten, dentro de ciertos límites, mantener un volumen de líquido adecuado en los espacios, adecuado para su funcionamiento, pero escaso, y mantener el funcionamiento del sistema circulatorio de forma efectiva. Pero falta agua, no lo olviden, está deshidratada la persona, pero como ha habido mecanismos de compensación del paso de agua de aquí para allá, pues se ha logrado restablecer el funcionamiento, pero no el volumen, no aún el volumen. Los síntomas más comunes, ¿cuáles son? En primero, se activa el centro de la sed y la persona tiene sed. En segundo, la lengua está seca. Qué seca tengo la lengua. Puede tomar agua. Las mucosas están secas también. Siente los ojos secos, irritables. Si alguien ha estado en temperaturas superiores a 50 grados, sabe de lo que estoy hablando. Yo hace años estuve en temperaturas de 52 grados y realmente no se la siente. Aparece pérdida del apetito. No tiene hambre, lo que tiene es sed. Y esto sobre todo ya cuando se pierde el 3% del líquido corporal. Si se pierde menos de un 3%, los síntomas no son tan llamativos. Un poco de sed, un poco de sequedad en la boca y no mucho más. Si se pierde más del 3%, empiezan a aparecer otros síntomas que van apareciendo paulatinamente a medida que se ha perdido más cantidad de agua. Por ejemplo, náuseas, orinas oscuras. Y estas orinas que son oscuras también son escasas. ¿Por qué? Porque el riñón concentra. Se ha segregado gran cantidad de hormonas antidiuréticas y el riñón dice: voy a eliminar la menor cantidad de agua posible, pero tengo que eliminar los solutos, pues entonces los voy a disolver en la menor cantidad de agua posible. Disminuye el volumen urinario, pero tiene más solutos. Como tiene más solutos, la orina se ve oscura, se ve más oscura. Ustedes ven orinas escasas y oscuras.
Aparece dolor en el abdomen, dolor abdominal, aparece dolor en columna, la piel está seca, cuando palpan la piel está seca, áspera, se ha perdido la sudoración y entonces si ustedes ya la pérdida es mucho mayor, la pérdida intersticial sobre todo un poco mayor, hacen así, pellizcan la piel y esto que ustedes ven que va a resolver, este pellizquito que tengo aquí de piel, que va a resolver con facilidad, cuando yo lo suelte va a volver a la normalidad, no vuelve a la normalidad. Miren qué rápido volvió a la normalidad. Bueno, me quedó un poquitico por ahí todavía, ¿eh? Esto se llama pliegue cutáneo. Pliegue cutáneo. Deja ver si me queda un poquito. Estaré deshidratado, una posibilidad porque hace mucho calor. No, fue un artefacto en ese momento. Y este pliegue cutáneo también es característico de algunas deshidrataciones, no de todas, pero se ve en muchas deshidrataciones. Si se pierde más líquido, más de un 3%, de un 5 o 6% del líquido corporal, los ojos se hunden. Recuerde que dijimos que los ojos tienen, prácticamente son agua. Los ojos tienen de un 90 a 95% de agua. Un 5 a un 10% son otras materias. Pero una pérdida mínima de agua en los ojos ya no está hablando de que los ojos se hunden, ya están blandos. Aparece fatiga. ¿Por qué aparece la fatiga? Porque hay hipovolemia, disminución del volumen sanguíneo circulante, no le llega bien al cerebro cuando la persona está de pie, como la presión hace que el agua baje, el cerebro sufre un poco de caída de la circulación y aparece fatiga, hipotensión, aparece también confusión mental, aparece un aumento de la frecuencia cardíaca. Estas son compensaciones que hace el sistema nervioso para resolver el problema de la hipovolemia. Aumenta la frecuencia respiratoria, la sed empeora, ya la sed es muy molesta y si las pérdidas son mayores, la persona puede perder el conocimiento porque no le llega sangre suficiente al cerebro y puede fracasar el sistema circulatorio a nivel de la microcirculación y aparece lo que se conoce con el nombre de shock. Puede aparecer en estos casos fiebre también. En niños aparecen muchos más síntomas que en los adultos, porque los niños no están preparados, su sistema nervioso no está tan preparado para hacerle frente a esto y bueno, fracasa con síntomas que aparecen con mucha facilidad. Los niños se deshidratan muy fácilmente, pero no es porque no tengan agua, tienen más agua en proporción. Lo que ocurre es que los mecanismos de defensa, de coordinación están un poquito menos desarrollados. Las pérdidas también, ya hablamos de las pérdidas estas digestivas, su duración, también pueden ser renales. En este caso, la insuficiencia renal en sus primeras etapas es una de las más importantes, las más frecuentes. En esta primera etapa el riñón no puede concentrar la orina, pero tiene que eliminar la misma cantidad de solutos. ¿Cómo resuelve esto? Pues disminuyendo la reabsorción de agua. Elimina los mismos solutos pero con mayor volumen de agua y pasamos de 1,2 litros de orina al día a 2 litros, a 3 litros, a veces a más de 3 litros. Esta es la poliuria de las fases iniciales de la insuficiencia renal, porque la primera capacidad que pierden los riñones cuando empiezan a fallar es la de concentrar la orina. Entonces eliminan mayor cantidad de agua para eliminar los solutos. Y eso hace que dicen, pero la persona como tiene problemas en riñones, está orinando de lo más bien. No, de lo más bien no, está orinando demasiado. Y al orinar demasiado quiere decir que tiene problemas en los riñones porque no puede concentrar la orina. La única causa de pérdida de concentración de la orina no es la insuficiencia renal en sus primeras estadías. Hay otras enfermedades tubulares, etcétera, pero bueno, sería extenso empezar a hablar de todas ellas, se lo digo para que lo conozcan también. En la diabetes insípida, que ya hablamos de ella, también ocurre esto. Que la persona orina mucho, pierde mucho líquido, pero la diabetes insípida, por lo general, la pérdida, como es más de agua que de soluto, no tiene una repercusión tan grande si la persona tiene acceso a agua, a beber agua, porque es muy frecuente, beben mucha agua y compensan más o menos. Esto habla tanto de insuficiencia en cuanto a la hormona ADH, hormona antidiurética, tanto la primaria, que es la que aparece con lesiones hipotalámicas, como la renal, que ya hablamos cuando hablamos de las aquaporinas de ellas, ¿no? También puede aparecer por el uso excesivo de diuréticos. Hemos visto personas que están tomando una cantidad de diuréticos y entonces esa cantidad de diuréticos hace que se deshidraten también. Sobre todo he visto personas que están tomando 50 miligramos de hidrocortisona y no tienen edema. Personas que están tomando cantidades excesivas de cualquier diurético, pero que entonces no tienen edema. Si usted ya no tiene edema, tiene que valorar reducir la dosis. Además, que dosis excesiva, dosis por encima de 25 miligramos de hidroclorotiazida, no son las dosis óptimas. Se deshidrata muy fácilmente la persona. Y sobre todo en ambientes calurosos, la persona pierde más agua por la sudoración, pierde más agua por la orina, y esto empeora, facilita la deshidratación, empeora con mecanismos de compensación. Hay personas que trabajan intensamente en ambientes calurosos y húmedos, ya lo hablamos ahorita, tiene que sudar cada vez más, de eso hablamos en la temperatura también. ¿Para qué? Para tratar de compensar el calor externo tan grande que no lo deja eliminar el calor del cuerpo, entonces suda, pero la sudoración no se evapora,
se mantiene ahí. Y si la persona tiene calor, y entonces ¿qué hace? Pues suda más y suda más y suda más y suda más. O si el ambiente es muy cálido y seco, porque estoy hablando del ambiente cálido y húmedo, pues se evapora el agua y pierde agua también. Pero el cálido y seco es peor. El cálido y húmedo, disculpe, el cálido y húmedo es peor porque la persona no consigue compensar la temperatura con la pérdida de la sudoración. Entonces tiene que sudar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Los que han estado en ambientes muy húmedos, muy saturados de agua, en tiempos de calor, pues también lo saben, porque dicen, como estoy sudando por el calor y la humedad. Y dice, ¿cómo que la humedad? Sí, la humedad me hace sudar más, me hace percibir más la sudoración porque no se evapora en la piel. Tal vez no sube mucha más cantidad, pero sí sienten más la sudoración, la sienten más. En la diabetes mellitus descompensada hay que eliminar el azúcar en exceso y entonces ¿qué hacen los riñones? La disuelven en agua porque es una osmolaridad excesiva por azúcar aumentada en la sangre y ahí está el problema de la poliuria en los diabéticos, que hablamos de eso en el ciclo de diabetes, pero además de eso le voy a decir otra cosa. La poliuria en los diabéticos no solamente es por la hiperosmolaridad esta, sino que a veces es porque tienen otros problemas también, daños renales, algunas otras situaciones. Y un diabético que no tiene nada más que diabetes descontrolada tiene una poliuria. Pero a veces ese diabético nosotros bajamos los niveles de glucosa y sigue con poliuria y sigue con deshidratación. ¿Y qué es lo que está pasando? Que tiene ya una insuficiencia renal en estadios iniciales y no consigue concentrar la orina, que es lo que habíamos explicado hace un momentico nada más. La posibilidad de deshidratación es mayor en niños porque no tienen bien establecidos los mecanismos de compensación. En ancianos y en obesos porque tienen menos agua y una pérdida menor de agua significa para ellos una pérdida mayor en proporción. Y en personas con enfermedades crónicas como la diabetes también la deshidratación es mayor, más probable, más probable. Un caso frecuente, ancianos que permanecen solo en casa por el día. Todo el mundo se va a trabajar, el anciano está bien de la mente, dice, está bien, se puede quedar en la casa, porque no, se calienta la comida, dejamos la comida ahí, solo tiene que calentarla, y entonces nos vamos a trabajar para buscar la comida, ¿no? Hay que buscar la comida también. Entonces el anciano sí come, pero no toma agua, entonces, lo que me apetece es un refresco, una gaseosa, pues voy a tomarme la gaseosa. Lo que me apetece es un jugo que viene en los briques, en las cajitas, pues voy a tomar un juguito de manzana, que es rico, y voy a tomarme ahora un juguito de pera, que es rico, y entonces cuando vienen a ver, el viejito no toma agua, toma una cantidad mínima de agua, y esto hace que se deshidrate con facilidad. Y si está tomando diurético, cosa que después de los 60 años, yo diría que casi la mitad de las personas toman diurético después de los 60 años, se deshidrata aún más fácil. Tiene una gran facilidad para deshidratarse. Puede ser una deshidratación crónica, o sea, no es una deshidratación que se establece en una semana, sino que esta persona viene perdiendo agua todos los días, un poquitico, todos los días, 20, 30 ml, pero cuando usted lleva 10 días no son 20 o 30 ml que perdió, son 200 o 300, pero cuando usted lleva ¿cuánto? 20 días, pues es el doble, y cuando usted lleva un mes deshidratándose, pues ya usted sabe, la cantidad ya empieza, ya es más de 3% del agua corporal, y la persona está deshidratada. Como está deshidratada, hay hipovolemia. Como hay hipovolemia, el cerebro no recibe la cantidad de sangre que tiene que recibir, sobre todo si la persona se queda más tiempo de pie. Disminuye el flujo de sangre en el cerebro. Aparece isquemia cerebral, sin oclusión vascular, simplemente porque no llega la cantidad de sangre que tiene que llegar al cerebro. Y entonces esa persona tiene síntomas de isquemia cerebral. Puede estar un poco demente, puede ser que disminuya la fuerza muscular en una parte del cuerpo. ¿Qué pasa? Va para el hospital. Llega al hospital, no le examinan al paciente como buscando deshidratación, porque llegó anciano, mayor de 70 años, disminución de fuerza en mi cuerpo derecho, está divagando, hablando bobería, tiene un accidente vascular encefálico. Y entonces lo ingresamos con el diagnóstico de accidente vascular encefálico. Y he visto más de un anciano ingresado por un supuesto accidente vascular encefálico, que usted le pasa un poquito de líquido, se restablece el volumen sanguíneo y se le quita el accidente vascular encefálico, porque lo que tenía era hipoperfusión, hipopoca, perfusión es la llegada de sangre aquí, hipoperfusión sanguínea cerebral, no era una oclusión arterial. Y lo he visto más de una vez, no es nuevo. Por eso cuando un anciano llega con un accidente vascular encefálico al cuerpo de guardia, lo primero que tenemos que hacer es cómo está la tensión arterial y cómo está su estado de hidratación. Medimos los electrolitos, cómo está la proporción de electrolitos en el cuerpo y entonces restablecer los electrolitos, restablecer el agua corporal, normalizar la presión arterial y vamos a ver qué pasa. Que muchos de ellos se curan completamente. Eso no es infrecuente, se lo estoy diciendo porque lo he visto bastantes, yo diría no tal vez bastantes, suficientes veces como para que considere
hay que tener cuidado con todo viejito con accidente vascular que llega a cuerpo de guardia. Debemos tomar en el día no menos de 2,2 litros por agua y si tomamos diurético, tome más agua. El diurético tiene como finalidad, los diuréticos tiacídicos sobre todo, que son los más frecuentes, eliminar sodio, no eliminar agua. El agua se va atrás del sodio, pero la función del diurético es eliminar sodio. ¿Para qué? Para evitar la hipervolemia. La eliminación de agua es secundaria. Y si usted toma agua de más, el agua de más se elimina sin problema ninguno, ¿eh? Y los riñones van a eliminar la misma cantidad de sodio, pero van a eliminar más agua, siempre y cuando la función de los riñones esté conservada, sea normal. A los ancianos hay que exhortarlos a tomar un vaso de agua más de 8 veces al día. Oye, mira, aquí tienes tu agüita fría, como te gusta a ti, tómate un vasito cada 2 horas, o tómate un vasito cada 1 hora, no se te olvide. A mí se me olvida a veces. Entonces hay que recordarlo. Y entonces llegan y dicen, hay que tomar agua. Y entonces yo aquí mismo ahora, si a veces tengo que interrumpir la grabación, ir un momentico, tomar un poquito de agua y regresar. No porque estoy deshidratado, sino porque el estar hablando hace que se me seque la boca. Y pues ustedes a veces ven que tengo un poco de, la boca se me varía la voz. Tomar agua en exceso no hace daño si los riñones funcionan bien. Tomar poca agua siempre causa problemas. Siempre. Por eso, sus riñones funcionan bien, tome agua, no hay problema. El tratamiento de la deshidratación isotónica, es decir, con la misma tonicidad intravascular, intersticial e intercelular, es tratar la causa. Es hidratar al paciente. Darle al paciente agua y electrolitos, tratar la causa y si es posible, el agua y los electrolitos se le den por la boca, pues dérselo por la boca. Soluciones electrolíticas o agua. Si el Estado no lo permite, no permite que tome por la boca porque ya llegó con trastorno de conciencia, hay que hidratar por vía endovenosa y apenas el paciente se recupere y ya pueda tragar, agua por la boca. Bien, veamos otra situación. En los casos en que los pacientes reponen agua, pero no reponen sodio, los líquidos de espacio extravascular, extracelular, tienen una osmolaridad menor que la intracelular. Lo que es el compartimiento extracelular, perdió agua y electrolitos, pero usted repone agua, pero no repone sodio, bebe mucha agua, pero no bebe electrolitos. Y entonces, ¿qué pasa? Es que la osmolaridad disminuye en el compartimiento extracelular. La tonicidad disminuye. La célula es normotónica, isotónica, pero los espacios que debían ser isotónicos ahora son hipotónicos. ¿Qué hace? El agua penetra la célula. La célula se sobrehidrata. Aparece un edema celular dentro de la célula. Eso es por la ley de isosmolaridad. No voy a repetirse, recuerden. Y este edema celular tiene una consecuencia muy importante. El paciente no se queja de sed, porque las células del hipotálamo están saturadas. Entonces el paciente no tiene sed. Tienen más agua de la cuenta de la célula. El cuerpo tiene menos agua de la que debía tener. Pero como el compartimiento extracelular está hipotónico, el agua fluyó hacia dentro de la célula. Al fluir el agua hacia dentro de la célula, las células del hipotálamo no perciben, no sienten la necesidad de beber agua. Como no sienten necesidad de beber agua, pues no toman agua. Y en la deshidratación hipotónica es más frecuente que aparezcan síntomas neurológicos. Por eso decía, cuando llegó el paciente anciano con síntomas neurológicos al cuerpo de guardia, además del estado de hidratación, además de ver lo demás, además de medir la tensión arterial, tenemos que ver cómo están los electrolitos. Si hay una disminución del sodio en el plasma, sabemos que tenemos que administrar solución salina porque es la única manera, o sea, suministrar electrolitos es la única manera que tenemos de resolver la situación que tiene el paciente. No dar agua sola, agua y electrolitos. Esto es más frecuente en ancianos. La fisiopatología, las causas y los tratamientos son los de la hiponatremia y por eso veremos más en detalle cuando nos lleguen las alteraciones del sodio en el cuerpo, que será dentro de poco. Estoy prometiendo, va a llegar, va a llegar, va a llegar. Ya viene llegando y no acaba de llegar, pero va a llegar, van a llegar poquito a poco. En estos pacientes aparece debilidad generalizada en estos ancianos, deshidratados, sobre todo, o en los no ancianos también, pero dije que en ancianos es más frecuente y expliqué por qué. Pero en estos pacientes deshidratados aparecen trastornos de la marcha. ¿Por qué? Porque están débiles, debilidad generalizada. Las caídas son más frecuentes. Aparece náusea con frecuencia, vómito y confusión. Pensamos que tiene algún problema digestivo, no tiene nada digestivo, lo está deshidratado y aparece confusión mental. Ya lo cogió el alemán, como decimos sobre el Alzheimer, ¿no? Ya tiene Alzheimer, tiene demencia, está hablando bobería. Está deshidratado, señores, está deshidratado. Deje agua primero y mira después qué pasa. Anciano con debilidad, con trastornos de la marcha, con confusión mental, que se cae,
¿A qué es igual a eso? Fractura de cadera. ¿Y por qué se fracturó la cadera? Por no tomar agua y electrolitos como debía haber tomado. Y un anciano con una fractura de cadera, ustedes saben que es anciano encamado. Y anciano encamado, si no se resuelve la fractura de cadera rápidamente, va a morir en un plazo no muy largo. Por tanto, hay muchas veces complicaciones que tienen estos ancianos y muchas veces la muerte de los ancianos puede evitarse con agua. Nada más que con agua, miren qué fácil. En los casos en que la pérdida es mayor, la pérdida de agua, que la pérdida de electrolitos, como en ancianos que no beben agua, sino líquidos con sodio, que es lo que les decía ahorita, está solo en la casa, voy a tomar un juguito de un brick, voy a tomarme esto, voy a tomarme lo otro, y no tomo agua. No, ¿para qué? Si yo me paso el día entero tomando jugo, ¿para qué yo quiero tomar agua? Entonces se carga mucho de electrolitos, no tiene la suficiente agua, sobre todo también, incluyendo, terrible, las bebidas energéticas. Yo hace años, a principios de los 2000, tomé unas bebidas energéticas para ver qué era eso. Llegué a la conclusión que era agua y sal. No había más nada que eso. Digo, perdón, agua y sal, no, azúcar y sal. Y entonces esas bebidas con azúcar y sal, ¿qué hacen? Aumentar la tonicidad del espacio extracelular. Se absorbe mucho más electrolito. Aumenta la tonicidad del espacio extracelular. Entonces, ¿qué pasó? El agua de la célula va hacia afuera y la célula, en vez de hiperhidratarse, se deshidrata. Esto también puede pasar en personas con fístula digestiva o personas con exceso de sudoración, que no reponen agua. Pierden agua y soluto, pero no reponen agua, toman lo que ya hablamos, bebidas energéticas. Mira, está flojo, estás cansado, mira, tómate aquí una bebida energética. Y no digo nombre para que después no digan que estoy haciendo mala propaganda de determinadas bebidas energéticas, ¿no? Simplemente, también usted quiere tomar bebida energética, tómela, pero tome agua. Tome 2 veces más agua que el contenido de la bebida energética para garantizar que no haya una hipertonicidad. Aquí tenemos ahora hipertonicidad. Hipertonicidad en el compartimiento extracelular. Salida de líquido de la célula hacia este compartimiento porque tiene más tonicidad, está trayendo agua. Y entonces al pasar esto es deshidratación celular y esta es una situación que ocurre en el coma diabético, sobre todo en personas mayores de edad, mayores de 65 años que no son diabéticos conocidos y donde la diabetes se va instalando lentamente, una diabetes tipo 2, pero los niveles de glucosa llegan por encima de los 600 miligramos por decilitro y esos niveles por encima de 600 miligramos por decilitro, que si sacamos cuenta en milimol por litro, pues sería alrededor de 33 milimol por litro, más a veces un poco de hipernatremia, más a veces son personas con una alta osmolaridad plasmática y células cerebrales y células de todo el cuerpo deshidratadas. Y cuando son las células se deshidratan, mal funcionamiento. Es el mecanismo del coma hiperosmolar. Los síntomas pueden ser letargo, debilidad, irritabilidad y edema. Lo primero. La causa, aumento relativo de sodio en el espacio extracelular, hipernatremia, que ya la estudiaremos más en detalle cuando lleguemos al sodio, que está al llegar ya, está en la vuelta de la esquina, y la hiperosmolaridad en caso de diabéticos, sobre todo diabéticos de debut a edades tardías, también por la hiperglicemia. Si es la hiperglicemia, es la hiperosmolaridad diabética. Si no es por la hiperglicemia, es la hiperosmolaridad por hipernatremia. Es la hipernatremia. Las deshidrataciones hipertónicas no se tratan igual que las isotónicas ni las hipotónicas. Se tratan con líquidos hipotónicos. Lo veremos un poquito más en detalle, pero se tratan sobre todo con cloruro de sodio del 0,45%. Hay que administrar más agua que sal. O se trata con dextrosa al 5% si la persona no es diabética. Puede tratarse con dextrosa al 5%, que lo que está pasando es agua con un poquitico de azúcar. Menos azúcar de la que tiene una taza de café en cada litro. Y si es diabético, pues entonces cloruro de sodio al 0,45, que es medio normal. Es la mitad de la tonicidad normal. En todos los casos, es necesario estudiar la existencia de alteraciones de otros electrolitos, potasio por ejemplo, y corregirla. Y desde luego también tratar la acidez que pueda pasar, acidosis que pueda aparecer, o alcalosis en raros casos, pero la acidosis, trastornos del balance ácido básico, y